Bendiciones. Vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. El día de hoy vamos a tratar el tema acerca de lo que es la Eucaristía. Va a estar lo que es muy interesante. Va a estar muy interesante acerca de lo que es la Eucaristía. Les voy a leer lo que es la introducción, lo que aquí tengo de introducción por lo mientras. Bendecido hermano del Señor, hoy estaremos desarrollando el tema de la Eucaristía. Se trata de un tema hermoso e interesante, pues si centramos toda la atención al contenido, estamos seguros de que les será de gran provecho, al punto de hacerles sentir un mayor y amplio respeto, amor y adoración a la hostia consagrada. Les invitamos a poner en el corazón al presente contenido y degustar poco a poco los pasajes bíblicos que se estudian. Muchos católicos reciben la comunión desconociendo la esencia central de lo que se está recibiendo. Satanás, a través de sus instrumentos, que generalmente, ya sabemos, hay varios hermanitos protestantes que están en contra de la Eucaristía. No todos así. Hay unos que no le toman tanta atención, pero sí hay muchos que atacan la Eucaristía. Tratan de opacar el verdadero significado de la Eucaristía para la Iglesia y el pueblo de Dios, difamando en materia grave y en sacrilegio la Eucaristía y oponiéndose al gran beneficio que ésta promueve al creyente. Con el estudio de este tema, ustedes van a aprender por qué el diablo y sus seguidores no quieren que comulgues. Adelante, Dios y María les bendigan. Entonces, ahora vamos a tratar precisamente de esto, lo que tiene que ver la Eucaristía. Y apenas esto va a ser lo que es la introducción. De hecho, les digo, este tema sí está un poco amplio. Esto, de hecho, se va a platicar aquí. Porque muchos creo que ya lo han notado. En un principio, Dios les decía a lo que es Adán y Eva, pueden comer de todos estos árboles, menos del fruto de este árbol, porque el momento en que lo coman, morirán. Así es como Dios así nada más había dado un solo mandamiento, una sola palabra, lo que es la palabra de Dios, para que el hombre tuviera vida. De que de todo podían comer, menos de un arbolito. Menos del fruto de un árbol. Pero ¿qué es lo que sucedió? El demonio lo actuó al revés. Dijo, ustedes coman, no va a pasar nada. Y con lo que sucedió, comieron, cayeron ahora así como dice, en pecado. Y para ellos llegó lo que es la muerte, para la humanidad llegó lo que es la muerte. Hoy en día, que es al revés, que Cristo nos dice, coman de este pan, con este pan tendrán vida eterna, el demonio se las pone al revés. El demonio dice, no coman, no crean. Es una simple galleta. O sea, nada más es algo simbólico. Y realmente no, simbólico no es. En ningún momento la Biblia
por lo menos en general, la mayoría de las Biblias, lo digo porque, por ejemplo, la Biblia de los Testigos de Jehová sí lo maneja como simbólico. Ahí sí, ese sí fue adulterado. Pero en general, todas las demás Biblias sí dice, esto es el cuerpo, es mi cuerpo, es mi sangre. Nada de representa, no, es ese. Y dice, el que coma y beba de esto tendrá vida eterna. Pregúntale, si es parte del tema, la respondo. Si no es parte del tema, la voy a omitir. Porque estamos con lo de la Eucaristía. Y muy posiblemente, si es parte del tema, va a ir dentro de lo que es la respuesta. Si no está la respuesta aquí, yo mismo te la respondo. Para comprender este tema es necesario leer el siguiente relato. Tenemos presente que en el principio, cuando Dios creó los primeros hombres, Adán y Eva, estos desobedecieron, pecaron y perdieron la vida, y el castigo era la muerte. Nota, observar que perdieron la vida. A los primeros hombres Dios les había dado autoridad sobre todo ser viviente que se movía sobre la tierra. Además los bendijo ordenándoles ser fecundos y multiplicarse, llenar la tierra y someterla. Les entregó de todo para que se alimentaran. De la misma forma les había plantado en un jardín llamado Edén y tenía aromas, hermosos ríos, piedras preciosas, oros finos y donde hizo brotar toda clase de árboles hermosos a la vista de ellos, buenos para comer. O sea, todo eso que estamos encontrando desde Génesis, todo eso era hermoso para comer. Era bello a la vista. Génesis capítulo 2, versículo 9. Debemos detallar que había árboles en el jardín. Había árboles en el jardín. Dos árboles en el jardín, perdón. Había dos árboles en el jardín. Un poquito. Había dos árboles en el jardín. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia y el bien y el mal. Génesis 6, 2, 9, sí. Gracias, hermanita. Entonces, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Los católicos, por lo general, en toda esta narración del Génesis, solo observamos que había el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y pasamos por desapercibido que había también un árbol especial que emanaba vida para que comieran de él, para quien comiera de él. Era el árbol de la vida. Sí estaba el árbol de la ciencia del bien y el mal, y estaba el árbol de la vida. ¿La Eucaristía viene en la Sagrada Escritura? Sí. Esa te la respondo rápida. Nada más, pregunta Abraham, ¿qué significa Eucaristía? Para que rápidamente entiendas la respuesta. Si no entiendes la respuesta, te doy el versículo bíblico. ¿Qué significa Eucaristía? Rápidamente, al entender la respuesta Eucaristía, vas a tener la respuesta inmediatamente. A ver. ¿Qué significa Eucaristía? Entonces continúo. Están esos dos árboles así. La de ciencia, del bien y el mal, y el árbol de la vida. Versículo 16. Dios puso un mandamiento al hombre. Puedes comer de todo lo que quieras de los árboles. Puedes comer de todo lo que quieras de los árboles así. Pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y el mal. El día que comas de él, morirás. Tenemos el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Así. Pero ellos desobedecieron y pecaron y comieron del árbol prohibido. Y Dios los sentenció diciéndoles todas las consecuencias que trajeron por haber desobedecido y pecado. O sea, morir y volver al polvo. En el versículo 23 vemos que Dios expulsó del paraíso y colocó dos guardianes o querubines en el jardín del Edén para que ellos no se acercaran al árbol de la vida. No vaya a ser que al comer del árbol de la vida, tengan otra vez vida para siempre, pero con sus espíritus manchados de pecado. Entonces tenemos esta característica. Siempre nos acordamos de un árbol,
pero no nos acordamos del segundo. Entonces, si se dan cuenta en este caso del árbol de la vida, nos expulsó. Pues dice, no se acercarán al árbol de la vida. No voy a hacer que al comer del árbol le tengan vida otra vez. Vida para siempre, pero con sus espíritus manchados de pecado. Entonces, Adán y Eva, a causa de la desobediencia trajeron la muerte. Si el hermanito no responde en la cuestión de Eucaristía, porque no sabe el significado de Eucaristía, porque el significado de la Eucaristía está en las Biblias protestantes también. Si él no sabe dar la respuesta, se las doy hasta el final, no tengo ningún problema. Porque tomamos el tema trata de Eucaristía. La palabra Jesús significa Salvador. En este caso, seguimos. Sí, Adán y Eva, a causa de la desobediencia, trajeron la muerte para su descendencia, además trascendiendo hasta nosotros hoy en día. Venimos con esa mancha en el alma llamado pecado original, es decir, el pecado del origen del mundo, cuya consecuencia es la muerte. No olvidemos que a causa del pecado cometido por los primeros hombres, perdieron la vida y nos trajo la muerte. Esto es clave en el desarrollo del tema. Por eso es que Dios nos envió un Salvador para que nos devolviera la vida. Estamos hablando de Jesús, por eso nos decimos Jesús Eucaristía. La palabra Jesús significa Salvador. Y podemos constatar que en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 6, versículo 48 en adelante, yo me atrevo desde el 31 en adelante, pero desde el 6:48 en adelante, el Señor viene a devolvernos la vida a través de la Eucaristía. Jesucristo repitió muchas veces aquellas palabras esperanzadoras que dice, yo soy el pan de vida. Subrayar la palabra vida. Y seguía diciendo, aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. El que me coma tendrá vida. El que coma y beba mi sangre tendrá vida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Por eso volveremos a la vida porque Jesús nos salva de la muerte. También decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esta vida se recupera mediante el cuerpo y la sangre de Cristo, o sea, a través del pan y del vino consagrado en la Santa Misa. Mientras que los hermanos separados creen que enseñan que Jesús, según San Lucas 22:19, en la última cena tomó pan y vino y dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y enseñan que el Señor lo decía en forma simbólica, en forma representativa o como un mero recuerdo, y no es así. De hecho, creo antes ya hemos hablado acerca de lo que es esos caníbales. Sí, de hecho, por eso se echaban a los primeros cristianos, los romanos y los judíos, por eso se echaron a muchos cristianos, porque los pensaban caníbales. Eso es lo que pensaban los primeros judíos, tanto judíos que perseguían a los cristianos y tanto romanos que perseguían a los cristianos. Cristianos católicos, porque somos los únicos que consideramos realmente que comemos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es real, ¿eh? Ese pensamiento que dijo, ahorita le mando, ¿de qué eso es canibalismo? Sí, eso es lo mismo que pensaban ellos. No sabiendo que era el nuevo sacerdocio de Melquisedec. ¿Ningún hombre puede morir por los pecados de otro? Claro que ningún hombre puede morir por los pecados de otro. ¿O qué te refieres así? Te lo leo rápido. Así, déjamelo ahí anclado un momento. Y ahorita lo leo. Para que vean este detalle. Creo que esto no lo ignora el hermanito. Porque no tomé en cuenta lo que es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ese es un detalle interesante. Sigo. Iba en... sí, de que lo creen así como algo simbólico. Y no es así. Curioso, en la Biblia traducción del Nuevo Mundo, de las Santas Escrituras de los Testigos de Jehová, es donde digo que ahí ellos sí lo cambiaron, yo los he leído. El texto de Lucas 22:19, en el episodio de la última cena fue cambiado y agregaron la palabra significa.
o representa. Yo lo encontré como representa. Para enseñar que también era un mero símbolo, quedando de esta manera. También tomó pan, dio gracias y lo partió y dijo a ellos diciendo, esto significa mi cuerpo. O sea, ya cambiaron el significado. Ya cambiaron el significado. Esto significa mi cuerpo, que ha de ser dado a favor de ustedes. Existen miles de citas bíblicas manipulados en esta Biblia. Ahorita recuerden que cuando estoy en tema, no subo a ningún hermanito a menos que lo conozca y sepa que pueda aportar un poco más. Entonces, si me pueden esperar al final de terminar el tema, apenas acabamos de empezar. Al final, al terminar el tema, y si tengo oportunidad, ya subo al hermanito. Si no, ahorita, permítame. Ahora sí, considerando esta premisa, comenzamos a desarrollar lo que es el tema. Ahora sí, lo que es el versículo que dijo. Ahí está. Deuteronomio 24:16. Que ningún hombre puede morir por los pecados de otro. 24:16. Fíjense cómo lo dice. Y vamos a leerla de una Reina Valera. Vamos a leerla de la Reina Valera porque así el hermanito. Deuteronomio 24:16 dice. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Él está hablando de los pecados personales. Atentos, ese no es el pecado original. ¿Cuál es el pecado original que la misma Biblia maneja? Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos a ver si es el Romanos capítulo 5. Chíquense, Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, ya hablamos pecados personales, ahorita lo que el hermanito puso, pecados personales. Y de hecho hay otro, el mismo Deuteronomio, no es cierto, no es en Deuteronomio. Estamos hablando en Ezequiel 18:20, nada más lo manejan así solito, como si quisieran relacionarla como a un bebé, hablando de bautismo, pero eso ya es otro tema. Fíjense, por lo tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre. O sea, estamos hablando, lo de Deuteronomio, ¿qué estamos hablando? Cada hombre muere, por sus propios pecados. Estamos hablando, cada hombre muere por sus propios pecados. Pero no existían pecados en el mundo, no existían. Entonces, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, estamos hablando de este pecado original que puso la introducción del pecado a todos. Y por el pecado, la muerte. Entonces, por la introducción de este pecado, todos son considerados pecadores. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, es nada más por esta cuestión. Uno trajo entrada al pecado, y al darle entrada al pecado, trajo la muerte. Y así, inclusive, versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. De hecho, está algo muy curioso porque lo maneja hasta Moisés. Hay un bautismo que maneja con Moisés, en los cuales no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Fíjate, estas personas que ni siquiera habían pecado a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Alguien que ni siquiera pecó como lo había hecho Adán. Entonces, encontramos precisamente, todos entró a la muerte, inclusive hasta los que no habían pecado. Entonces, de todos modos, murieron esos que no habían pecado, murieron. Porque por el pecado de estos primeros entró a la muerte. Entonces, ¿qué hace Jesucristo? Trae la vida. Entonces ya, ahora sí regresamos al tema. Pero sí, no quieran quitar el pecado de cómo entró por el pecado, luego la muerte, y de ahí a todo el mundo. Y que lo que hace Jesucristo de la muerte trae a la vida. Cada quien se hará responsable de sus pecados. Lógicamente, cada quien se hará responsable de sus pecados. Nadie niega eso, ni la Iglesia Católica. Lo que pasa es que, hermanito, dentro de tu cabeza te metieron un chip, una idea que los católicos están todos mal y no entienden tus versículos. Exactamente lo que dices, nosotros estamos de acuerdo.
Nosotros estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque así lo dice la Biblia. Lo que pasa es que tú no entiendes o te quieres ir por otro lado. Y ahora sí lo manejo. Tú no lo entiendes. Nosotros entendemos lo que estás diciendo. Pero tú no lo quieres entender a como nosotros lo entendemos. O no quieres entender que nosotros lo entendemos. Que esa es una situación diferente. Ahora sí, razones protestantes. Razones protestantes. ¿Qué dicen o enseñan nuestros hermanitos separados? No todos, pero sí muchos. Ellos enseñan que la palabra Eucaristía no está en la Biblia. ¿Se acuerdan la primera pregunta que les dije? Bueno, que la pregunta que me hizo el hermanito. Oye, es que, ¿dónde está la Eucaristía en la Biblia? Dije, oye, ¿sabes qué significa Eucaristía? Porque la palabra Eucaristía, así literal, Eucaristía no la encontramos, pero el significado de Eucaristía sí, de donde proviene la palabra Eucaristía. Esa sí la encontramos en la Biblia. Porque Eucaristía no está en español. Eucaristía, no, esa palabra no está en español. Dice, jamás necesitó la muerte de un hombre para el perdón de los pecados. Segunda de Crónicas 7:14. Después te la leo. Además, aquí te la anoto. Para que veas que no te ando dando la leo. Y vas a ver cómo al final la respondemos. Aquí está, con esta. Segunda de Crónicas 7:14. Ahí está anotado, mira. Nada más que tú me lo ves a espejo. Esto lo escribí a espejo, por eso lo ves correcto. Esto lo escribí como yo lo escribo normalmente. De jamás el hombre necesitó la muerte de un hombre para el perdón de los pecados. Ahorita lo vamos a leer. Se van a dar cuenta cómo el hermanito de repente le enseñaron cosas equivocadas o no los entendió. Por eso es que jamás entendió a Cristo. Que dicen, sigo a Cristo. Pero esa típica me la sé. Es como dice, yo amo a mi mujer, pero la golpea. Dice, yo amo a mi mujer, pero la tiene abandonada con sus hijos. Yo amo a mi mujer, pero no anda al pendiente de ella. O sea, pura palabrería. Más realmente en acciones y en obras es nulo. Es un te amo vacío. Es un te amo inservible. Es un te amo hipócrita. Entonces, sigo, fíjense. La palabra Eucaristía es lo que dicen los hermanitos protestantes. No está en la Biblia. La primera pregunta que le hice al hermanito, y no me la respondió, de hecho, porque no sabe qué significa Eucaristía. Por lo tanto, dicen, la palabra Eucaristía no está en la Biblia. Por lo tanto, la Eucaristía es un invento de la Iglesia Católica. Siempre dicen eso. Jesús en la última cena, cuando partió el pan, lo hizo como mero símbolo o recuerdo. Es decir, una representación. Por lo tanto, no es real que se haya quedado en un pan como enseñan los católicos. Cuando Jesús dijo, este es mi cuerpo, este es mi sangre, que dicen ellos es que no es literal. Eso es simbólico. Los católicos creen que Jesús es un pedazo de pan. Y los romanos pensaban que realmente estábamos de caníbales, comiéndonos un cuerpo real de un tal Jesús. Y está en la historia. Está en la historia cómo perseguían a los católicos precisamente por eso. Porque comían el cuerpo de un tal Jesús. Entonces, eso sí está en la historia, Nosotros los evangélicos, o sea, estos cuates así, dice, también celebramos cada mes la última cena del Señor como un mero recuerdo, porque Jesús así lo pidió cuando dijo, hagan esto en memoria mía. Y creemos que solo debemos dramatizar o hacer un teatro la última cena y cumplir el mandato del Señor cuando pidió repetirlo. Y lo hacemos con jugo de uva. En otras ocasiones utilizamos galletas en lugar de pan porque para nosotros es solo un recuerdo. Pero no creemos que Jesús se haya quedado en un pedazo de pan. Eso es absurdo. Otro caso. O algunas denominaciones protestantes enseñan que los católicos somos caníbales. ¿Con qué entró el otro hermanito? Diciendo, bola de caníbales. Porque así les enseñan, fíjense. Ni siquiera les había leído esto. Y ya algunos hermanitos entraron con algunos comentarios. Con esos mismos comentarios, de hecho. El primero que llegó diciendo, son caníbales. Eso es canibalismo. Y el otro que dijo, oye, pregunta así, ¿de dónde está la Eucaristía dentro de lo que es la Biblia? Y de hecho ahorita lo vamos a ver.
Entonces todo esto que va en la lección, de hecho, se va a ir respondiendo. Fíjense, algunas denominaciones protestantes enseñan que los católicos somos caníbales porque aseguramos comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta tal vez más adelante la vaya a decir, pero también algunos aseguran que somos unos borrachos, o el padre es un borracho, que porque toma el vino, lo que es la sangre de Cristo. O los católicos también porque ahí nos dan lo que es el vino. Entonces, tantas cosas que de repente les dicen. El chiste está en odiar la Eucaristía y lo que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y odiar el catolicismo en general. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué base está las enseñanzas de tu denominación? ¿Una enseñanza de amor o de odio? Entonces, sigamos leyendo. Fíjense, porque esto ahorita nos vamos a los versículos bíblicos. Y si voy a utilizar este versículo que me utilizó el hermanito, para que vean cómo está todo torcido el pensamiento del hermanito. Si llegó diciéndonos caníbales, ahora ya me imagino que es lo demás que le enseñaron. Sigo. La Eucaristía, la misa, es una brutalidad, según los hermanitos protestantes. La Eucaristía, la misa, es una brutalidad. Eso no salva. Quien salva es Jesús, a quien hemos confesado con la boca. Existen denominaciones protestantes que, mal informados, enseñan que la Iglesia Católica, en el momento de la consagración de la Eucaristía, sacrifican otra vez a Cristo. Esto es falso y lo aclararemos más adelante. De hecho, también lo dice la Biblia. A través del siguiente, aquí este es un video. Sí. Algunos de ustedes han visto un video de un pastor llamado Gary Lee. A cómo se refiere a la Eucaristía. En que se refiere a los sacerdotes como borrachos. Y lo que es a la Eucaristía como una galleta, cualquiera así. No creo que sea necesario ponerles esa clase de videos. Porque no es el único pastor que ha hecho eso. Resumen. Según lo que es el video, el protestante Gary Lee decía que, y predicaba a sus fieles lo siguiente: ¡qué brutalidad! Según la doctrina católica, enseñan que la transustanciación es el momento que el cura bendice aquella galleta y se convierte literalmente en el cuerpo de Jesucristo. ¡Qué brutalidad! La misa es una falsedad más grande que hay en el planeta Tierra. Los católicos celebran misas todos los días y parecen bobos con la lengua sacada de fuera para que le coloquen la galleta en la boca. Háganse cuenta que le están colocando un demonio en la boca. Gary Lee blasfema contra la Eucaristía. Eso lo hace cada ratito. Eso sí me lo sé. Y seguía diciendo: usted no necesita nada de eso. Eso es la falsedad más grande que hay. Nosotros tenemos a Jesucristo en el corazón. Lo hemos recibido con nuestros labios. Lo hemos confesado públicamente. Hemos creído que eso es más que suficiente. Y déjenme decirles, la misa nos salva. La galleta nos salva. La Santa Comunión nos salva. Entonces, todo esto que enseñan y luego muchos se basan en lo que dice Gary Lee. Hay que tener mucho cuidado. Lo que dice un protestante. Y varios católicos le siguen. Hay que tener cuidado. Hay mucha ignorancia por parte de los católicos, que no le dan lo que es ese valor a la Eucaristía. Ahora sí, la razón católica. Los hermanos separados, como hemos reiterado anteriormente en temas anteriores, en la Biblia se interesan más que se mencione la palabra que la doctrina. O sea, ellos desean en todo caso que en las escrituras aparezca la palabra Eucaristía. Aunque les repito, Eucaristía no es en español. Misa, sacramento. De hecho, misa también está, lo que es esa palabra, tiene un significado dentro de lo que son las escrituras. Sacramento, purgatorio, entre otros que la doctrina. Ya hemos repetido que a nosotros los católicos nos interesa más la doctrina que la palabra. Por lo tanto, la doctrina de la Eucaristía está sustentada en la Biblia. Sabemos que no aparece la palabra Eucaristía, pero está la más importante, la doctrina de la Eucaristía. Como les vuelvo a repetir,
Eucaristía no está en español. Eucaristía no está en español y ahorita lo vamos a ver. Si no lo dice acá, ahorita yo se los voy a sacar. La Iglesia Católica cree firmemente que Jesucristo se quedó en el pan. Pregunta, ahorita ya llegó otro hermanito. El primero no me contestó. Déjame ver si este sí me contesta. José Agustín. ¿Qué significa? La doctrina de la Eucaristía ahorita la vamos a decir. La doctrina de la Eucaristía ahorita la vamos a decir. Pero en caso de ser, si eres protestante, nada más respóndeme esto. ¿Qué significa Eucaristía? ¿Qué significa? Porque Eucaristía no está en español. Entonces sigo. La Iglesia Católica cree firmemente que Jesucristo se quedó en el pan, porque así lo enseñó él mismo en la última cena. Y atentos, porque los que son pura Biblia creen en la Santa Cena, pero la Santa Cena no está en la Biblia. Atentos, la palabra Santa Cena no está en la Biblia. Y si no, que me lo demuestren, que diga, aquí está la Santa Cena. Que me lo demuestren. Permítame. Listo, sigo. Digo, la palabra Santa Cena no existe en la Biblia. Nosotros los católicos le llamamos la última cena. Pero Santa Cena en la Biblia no existe. Y aún así, creen en la Santa Cena. No, tampoco no está. Exactamente, Santa Cena no está en la Biblia. Ochoa. Sí. Tampoco no existe, exactamente, tampoco existe la palabra transubstanciación. Esa vino, lo que es para darle una definición a lo que sucedía en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo en el pan y en el vino. Es una palabra que llega más adelante. La cena del Señor, pero no aparece la Santa Cena. Lo tendrán en rojo. Lo tendrán en rojo. Que recuerden que las palabras que están así como en rojo, dentro de algunas Biblias, son escritos. Vamos a ver, fíjate. Esa es la doctrina. Lucas 22:19 es la doctrina. Mas no dice Santa Cena. Les pongo este ejemplo. Vamos a ver. Aquí tengo una Reina Valera, pero la 79. Les pongo este ejemplo rápido. Aquí estamos. Aquí está. Esto. Ejemplo, este escrito que está aquí, que dice Jesús instituye la Santa Cena. Este no es parte del escrito sagrado. Esto es agregado. En los originales no existe esto. Esto fue expuesto para facilitar las partes de la Biblia. Pero esto, la Santa Cena, no es parte de los versículos. Esto es agregado como para entender qué es lo que sigue. Pero Santa Cena no está en la Biblia, refiriéndome a los versículos bíblicos que diga el Señor Jesucristo, prepárenme la Santa Cena, o los apóstoles digan, estamos preparando la Santa Cena, o así lo instituyó la Santa Cena el Señor. O sea, en ningún versículo de la Biblia existe eso. ¿El Señor Santa, sí o no? Nosotros le llamamos la última cena. Atentos, nosotros los católicos le llamamos la última cena. El protestantismo le llamó la Santa Cena. Entonces, para nosotros no es Santa Cena. Para el católico es la última cena. Entonces, continuó. Si no entienden esa diferencia, ya es un asunto aparte. Continuó.
Pero ya vimos, está lo que es la doctrina. Eso es muy importante, la doctrina. Sí me respondió el otro, ¿es santa sí o no? Así no te la puedo decir como que, este es santa, sí. Porque a nosotros se nos enseñó a participar de la cena del Señor, que es consagrada, sí. Sí me respondió el otro de qué significa Eucaristía, o no me la respondió, ¿no, verdad? No me la respondió, ¿verdad? No, no me la respondió. Sigo, así. Atentos, porque no es Santa Cena. Esa escena no es la Santa Cena. Esa escena es la última cena. Y lo que es ya lo que es la institución de lo que es el sacerdocio según Melquisedec. Pero voy a continuar. No me voy a salir ahorita de la lectura. Voy a continuar. Y ahorita sigo leyendo. Sin sofismas. Sí, pero es que primero que me responden la otra. No, Eucaristía sí está en la Biblia. Pero les estoy preguntando el significado de Eucaristía. Así literal, Eucaristía no la encuentran. Eucaristía es una palabra que no está en español. ¿Qué significa Eucaristía? Es la pregunta que les estoy haciendo. El otro hermanito no me respondió. Y varios hermanitos ya se los he preguntado. ¿Qué significa Eucaristía? Al momento en que me respondan, ¿qué significa Eucaristía? Van a entender inmediatamente que está en la Biblia. Al momento en que me respondan la palabra Eucaristía. Sí, de hecho en el original sí está la palabra Eucaristía en el original. Pero en español no está. Sigo. Ahí vamos en la razón. La Iglesia Católica cree firmemente que Jesucristo se quedó en el pan, porque así le enseñó él mismo en la última cena. Existen alrededor de 8 pasajes bíblicos cumbres que muestran que nuestro Señor se quedó en la Eucaristía bajo las especies del pan y el vino. Pero para poder comprender esta doctrina, es necesario explorar un poco la historia del Antiguo Testamento, es decir, saber qué cosas ocurrieron en el pueblo judío. Si comprendemos esto, podemos deducir, entender y sacar nuestras propias conclusiones. Empecemos, porque fíjense, nadie podía ser partícipe de la Eucaristía, presencia del Señor, no, hay otra palabra. Eucaristía no es esa. Hay otra palabra de Eucaristía. Eucaristía no es en ese sentido de presencia del Señor, no. Levítico 5, 1 en adelante. Y les voy a decir como un tipo de resumen, porque ya sé para dónde va. Nadie podía participar, así como en el caso de Adán y Eva, estando manchados del alma, no podían y no debían comer del árbol de la vida, no vaya a ser que vivieran eternamente y con esa mancha. Por eso Dios puso guardianes para que vigilaran lo que es la Eucaristía, el árbol de la vida. Igual hoy en día, inclusive en el judaísmo, nadie puede ser partícipe de la comida del Señor, del alimento de Dios, si está manchado de pecado. No deben ser partícipes, porque condena comen para sí. Entonces te respondí, no, pero esa no es la respuesta. Esa no es la respuesta, esa te la inventaste. Ah, no, tú no me respondiste, Abraham. El que intentó responderme fue Rodri. El que intentó responderme fue Rodri, pero tú no me respondiste, Abraham. Levítico 5.1. Y fíjense para que se den cuenta, nadie podía participar de este alimento de Dios estando manchados. Levítico 5.1 en adelante. Esta cita muestra un importante escenario donde es el sacerdote el autorizado para operar, prescindir o de dicho otro modo manejar el pecado del pueblo y capaz de perdonarlo en nombre de Dios. Hacia la expiación y el holocausto,
Expiación significa lograr el perdón de los pecados. ¿A través de qué se lograba esto? A través de un holocausto. ¿Y qué es un holocausto? Es consumir en fuego sobre el altar el cuerpo de un cordero, cabra o chivo o toro para ofrecer las cenizas a Dios. Dice la historia bíblica que Dios olvidaba el pecado cometido y volvía su amistad con el hombre. Era una ley dada por Dios. De hecho, todo lo encontramos todo en Levíticos. Era una ley dada por Dios. No perdamos de vista a quién protagonizaba este culto del Antiguo Testamento. Era el sacerdote, porque el sacerdote era el único que podía hacer lo que es la consagración del pan y del vino, o en este caso la consagración de lo que se estaba haciendo. Podía ser la expiación del pecado. Observemos las palabras claves descritas en el contexto de esta cita, las cuales son sacerdote, perdón de los pecados, altar y cordero. Estas 4 palabras que son importantes. Eucaristía es la consagración del pan y del vino para ofrecer sacrificio. No. Ay, no, Lupita, no se los... Bueno. Eucaristía ya lo dio Lupita. Te lo habías dejado estos, porque ellos, la mayoría son protestantes. Tú como católica ya te la sabes, pero... Dar gracias, la acción de gracias. Acción de gracias es Eucaristía. Si por acción de gracias no le entiendes y dices, no está en la Biblia la acción de gracias, entonces no has leído la Biblia. Así de fácil, no han leído la Biblia. Eucaristía, su tradición al español lo tendrían más como acción de gracias. Entonces sigo leyendo. Y si no encuentran la acción de gracias, ahorita les leo la acción de gracias. Entonces, sigo. Sí, tenemos esas 4 palabras principales. El sacerdote, el perdón de los pecados, altar y cordero. Es que muchos dicen, voy al culto. No sé cómo se atreven a decir que van al culto. Si en su culto no existe ni altar, no existe ni sacerdote. Nada más dice, es que nada más estamos leyendo, no. Ni las sinagogas se consideran así como lugar de culto exactamente en ese sentido. A los templos sí. A los templos sí es el lugar del culto. Las sinagogas son los lugares de enseñanza. Entonces, sigo leyendo. Una vez teniendo en cuenta que el oficio para el perdón de los pecados obraba el sacerdote levita y de los hijos de Aarón en el Antiguo Testamento, tratemos de observar que Dios olvidaba el pecado, tan solo con el sacrificio de un animal. Que por cierto, ahorita el hermanito que me dio este versículo que dijo es que ningún sacrificio de hombre que para lo que es para el perdón de los pecados, todo eso, atentos, porque quiero el sacrificio de un animal así. Esto sucedió en el Antiguo Pacto, o llamado también Antigua Alianza, y actualmente esto ocurre en el Nuevo Testamento, es decir, Jesús en la Última Cena y en la cruz se ofrece como cordero. En la Última Cena había una mesa que representaba el altar, como en el Antiguo Testamento. Por eso siempre vemos en los templos lo que es la mesa, lo que es el altar, el lugar de ofrendas. Entonces, sigo. En la Última Cena, en la cruz se ofrece como cordero. En la Última Cena había una mesa, representaba el altar, como en el Antiguo Testamento. Y los apóstoles que representaban, los apóstoles que acompañaban a Jesús, representaban a los sacerdotes levitas. Pero esta vez el sacerdocio al modo de Melquisedec, ya no al modo del levita o a modo de Aarón, como en el Antiguo Testamento, sino todo este escenario ocurrido en el Antiguo Pacto hacía sombra de lo que iba a ser en el Nuevo Testamento con la Última Cena y la crucifixión. Por eso es que en el Nuevo Testamento Juan el Bautista llamaba Cordero a Jesús. Estamos hablando de Juan capítulo 1, versículo 29. De este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Juan 1, 29. Más adelante volveremos a evocar esta parte
Y esta cita, pues, es necesario. Atentos. Si ya vimos, en este caso, que Jesucristo está ofreciendo ya al modo de Melquisedec, ya no al modo de Aarón, sino al modo de Melquisedec. Y lo que son sus apóstoles, ahora ya no como los sacerdotes levitas, sino como nuevo sacerdocio. ¿Quién es el que está al frente, en este caso como Jesucristo? Sigue siendo un sacerdocio, pero ahora ¿qué estilo? Como sumo sacerdote. Recuerden que hace esa ofrenda y además, también como está escrito en el libro de Hebreos, va a ofrecer lo que es su propia sangre, ya no de animales ajenos, su propia sangre para el perdón de los pecados en la cruz, como sumo sacerdote. Y deja lo que son sus sacerdotes haciendo lo que es según el orden de Melquisedec, con pan y con vino, ya no con animales. Sí, es el cordero que quita el pecado del pecado, sí. No es el cura, exacto, no es el cura. Porque el sacerdote ofrece sacrificios para el perdón de los pecados. El sacerdote ofrece sacrificios para el perdón de los pecados, dicho Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 5, versículo 1. También Hebreos capítulo 7, versículo 11 hasta de 11 en adelante. Y Hebreos capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. El mismo sacerdocio que tienen los apóstoles, Hebreos capítulo 3. O sea, ya está todo continuo. De hecho, ahorita me acordé, recuerden que Hebreos es uno de los libros deuterocanónicos que no quería lo que es Martín Lutero dentro de la Biblia porque contradecía todo lo que enseñaba. Entonces, no le gustaba lo del libro de Hebreos. ¿Por qué? Porque habla del sacerdocio. Entonces, sigo. ¿Qué significa? ¿Qué significa antigua alianza o antiguo pacto? La respuesta, era un trato que hacía Dios con su pueblo elegido. Se trataba de un convenio estricto y condicional donde se establecía un dando y dando, el cual el pueblo por obediencia debía cumplir como contrato formal. Dios y el pueblo se comprometía a ejecutar ciertas acciones y recibía retribuciones cada cual. La palabra pacto significa acuerdo. Se narra que Dios hizo alrededor de 8 pactos, como por ejemplo el pacto con Adán, Noé, Abraham, David, entre otros. Entonces, por eso observamos que la Biblia se divide en 2 pactos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El primero se refiere al trato hecho por Dios con Israel a través de Moisés. Y el segundo, permítame, a través de Moisés, así. Y el segundo, que siglos después hizo con todo hombre. El primer pacto nada más abarcaba lo que era a los judíos, a lo que es al pueblo de Israel. El segundo pacto ya es con todos los hombres. Por eso Pablo a cada rato decía, ya no hay judío ni griego, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay esclavo ni libre. Eso a cada ratito lo repetía Pablo. ¿Por qué? Porque el pacto ya no era nada más para el puro pueblo judío, ahora era para todo el mundo. ¿El cura quita el pecado? Pues siendo representante de Dios, no es exactamente el cura, viene en nombre del nombre de Dios, el cual es quien quita el pecado. Si viene en nombre de Dios, ¿quién es el que quita el pecado? ¿El hombre por su propia fuerza? No. Eso está muy claro. Si viene en nombre de Dios, ¿quién es el que quita el pecado? Porque parece que esa parte no te la han platicado. Sigo. Así que dice, por eso observamos que la Biblia se divide en 2 pactos, Antiguo Testamento y Nuevo. El primero se refiere al trato hecho por Dios con Israel a través de Moisés, y al segundo, el que siglos después hizo con todo hombre, trascendiendo a los cristianos de hoy a través de Jesucristo. Pero esta vez, este pacto es distinto, porque es con gracia.
es llamado también pacto de gracia. Por eso los judíos no convertidos, los que no creyeron que Jesús era el Mesías, y los hermanos separados que asemejan entre sí, que se asemejan entre sí, pues viven metidos en el Antiguo Testamento tratando de imitar, cumplir, guardar costumbres o legislaciones que son propias del pasado, sin darse cuenta, sin darse que con Cristo se nos ha venido un mejor pacto o una nueva alianza, una esperanza mejor. Bien lo dice Hebreos 7:11, el cual enseña que la legislación dada al pueblo de Israel y todas esas costumbres judías no fueron capaces de llevar al hombre de hoy en día a la religión perfecta. Versículo 12. Por eso, debían cambiar, o sea, ya no más el Antiguo Testamento, debían cambiar lo que es ese sacerdocio, o lo que es la ley, y cambiar el sacerdocio. Versículo 18. Con la venida de Jesucristo, se cancela todo lo del Antiguo Testamento, que había resultado insuficiente e ineficaz. Y por lo tanto se nos abrió una nueva esperanza, mejor que era la de tener acceso a Dios a través de la nueva alianza con Jesús. Versículo 22. Este versículo dice claramente que con Jesús nos vino una alianza mucho mejor. Se hizo un cambio en el sacerdocio, se hizo un cambio en la ley, se hizo un cambio a un mejor pacto. Ya no somos del antiguo pacto, de ese sacrificio de animales, ya no somos de ese antiguo pacto. Ahora es el sacerdocio Melquisedec con pan y con vino, un mejor sacerdocio, uno que te lleva a la religión perfecta por medio de Cristo. En Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31, San Pablo confirma esta realidad, pues enseña que los cristianos debemos echar fuera el antiguo pacto y toda la ley judía que representa la esclavitud, pues los cristianos somos hijos del nuevo pacto que representa la libertad y jamás la esclavitud. Los hermanos separados y los judíos no convertidos están esclavizados con el diezmo, por ejemplo, el cual es aprovechado por los pastores. De hecho, sí, ahí sí les voy a decir algo. Yo conozco y yo me sé, la verdad no son todos, pero sí me quedé impactado de bastantes pastores, ladrones, porque es la palabra ladrones, que la gente no tenía ni trabajo y exigiendo de todos modos el pastor diezmo. Si se supone que el diezmo es un 10% de todo lo que ganas y estas personas no trabajaban, ¿cómo te atreves a irles a pedir las cosas de su casa? Entonces, en eso, sí les tengo ese reclamo. Sí les tengo ese reclamo nada más. Pero voy a continuar. Y lean con atención Gálatas 4:21. También por esto la referencia que les hago cuando hablamos de Apocalipsis 12, porque ellos dicen, no, es que es el pueblo de Israel. No, no habla del pueblo de Israel. Cuando hablamos en referencia de que Apocalipsis 12, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos dicen, es que es la iglesia. No es ni la iglesia, ni es el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en primera no estamos bajo ese pacto. Y segundo, ¿cómo estamos, metanoia? Y segundo, la iglesia, como dice, a la hora de parir los hijos, de hecho lo aclara muy bien de Gálatas 4:21 en adelante, no tienen ni dolores de parto, no, ahora sí como dice, es infértil, nada más así le aparecen los hijos. Y así está, de hecho, desde el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías también, y en el libro de Oseas, ahí también. Entonces hay muchas referencias. Nosotros ya no somos del pueblo de Israel, estamos por un nuevo pacto. Continúo. En este nuevo pacto o Nuevo Testamento, se nos muestran cosas maravillosas que nos ayudarán a todos los cristianos a tener mejor acceso a Dios. Y es a través de la Eucaristía, la confesión, la misa, el bautismo, es decir, los sacramentos, etc. Por tal motivo, como ya hemos dicho, los hermanos separados viven esclavizados cumpliendo con el diezmo, otros guardando el sábado, es decir, imitando o llevando a la práctica
costumbres judías. En resumidas cuentas, cuando hablamos de Eucaristía, o sea, según San Lucas 22:19, la última cena, no Santa Cena, porque no es Santa Cena, es que es santa o no es santa, no, es la última cena que tuvimos con nuestro Señor Jesucristo y recibimos el pan consagrado. Si realmente el protestante considerara Santa Cena, así como lo llaman, ellos irían confesados a recibir la Eucaristía con el sacerdote. Si realmente consideraran santa la cena, pero no la consideran así, nada más de palabra. ¿Santa o no? Y yo respondería, hermanita Sandra, ¿estarías dispuesta a confesar tus pecados al sacerdote para recibir lo que es la Santa Cena, así como tú la llamas? Porque en toda la Biblia no existe la palabra Santa Cena. En toda la Biblia no aparece ni un versículo que me digas, son parte de la Santa Cena. La Biblia no la marca como Santa Cena. Y tampoco es la última. Nosotros la consideramos la última que recibimos antes del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es llamada última cena. Santa Cena, no dice. Ningún versículo, ni en 22, 19, 20 no dice Santa Cena. Lo que tú estás leyendo son las letras en negritas o en rojo, que no es parte de la Biblia. Eso no es parte de la Biblia. No me dice versículos así. Ahí no dice Santa Cena. Ahí habla de la doctrina de la última cena o de la Eucaristía. Y ahorita van a ver por qué no Santa Cena. Ahorita se los explico. Si aquí no lo dice, ahorita yo se los platico. Porque está pendiente lo que es este versículo. Está pendiente, sí, lo de la Eucaristía, que ya nos dio la hermanita Lupita lo que es el significado, que es acción de gracias. Acción de gracias, así lo voy a poner. Acción de gracias. Así de esta manera, como para que la alcancen a ver. 7:27 te la explicaría, pero desde el 7:11, para que la vieras. Y ahorita le explico, no hay problema. Nada más termino esto. Déjame ver cuánto falta, de aquí de lo que tengo aquí. No, sí me voy a tardar. No te la voy a alcanzar a contestar, hermanito viejo. No te la voy a alcanzar a contestar. Sí sabía que estaba largo este versículo, este tema. Entonces, no te la voy a alcanzar a leer esa. Pero sí tengo una idea rápida. Si no, primero Dios mañana, si el tema no está tan largo, tan amplio como así nos lo mandaron. Pero este tema sí está largo. Bueno, así de manera rápida, en resumen. Si ustedes ven lo que es nada más para responder esta rápida, lo que es acción de gracias. Rápidamente cuando lo encontramos en Primera de Timoteo capítulo 2, desde el versículo 1, que dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, Reina Valera, Biblia protestante, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Dicho de otra manera, más a lo que es la palabra Eucaristía, exhorto ante todos que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y Eucaristía por todos los hombres. Porque ese es el significado de acción de gracias, Eucaristía. Nada más que la encontramos, le digo, en Eucaristía está en otro idioma. Y así lo trasladamos a nuestro español, Eucaristía. Está como Cuaresma. Cuaresma no es nuestro idioma. Cuaresma significa 40, pero le dimos un significado religioso en otro idioma. Aquí en Cuaresma, que significa realmente 40, pero viene de otro idioma.
Voy a continuar con esa. Se me hace que ya no me voy a entretener. Una disculpa si ya no me entretengo. Es que ya vi el tema, sí está larguito. Yo pensaba que estaba un poco más corto, que iba a alcanzar. De hecho, qué bueno que lo inicié temprano. Prácticamente a las 11 puntualitos iniciamos. Y no estoy seguro si con esta otra hora vamos a alcanzar a terminar lo que estoy leyendo aquí. Sigo leyendo. Dice, en resumidas cuentas, cuando hablamos de Eucaristía, o sea, según San Lucas capítulo 2, versículo 19, la última cena, observaremos que Jesús dijo, esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que traducido al castellano, el Señor está diciendo, les tengo una mejor y nueva alianza, ya no más antiguo pacto. Poner la lupa que el Señor lo dijo seriamente teniendo en sus manos el pan y el vino bendecido. La Eucaristía es parte de la nueva alianza o el nuevo pacto que debemos comer y viene a devolvernos la vida que perdieron Adán y Eva. Esto lo explicaremos con detalle más adelante. Que era lo mismo que decía el pan de vida. Había dos árboles en el Edén. Había dos árboles. El de la ciencia del bien y el mal y el árbol de la vida. El pecado que cometieron Adán y Eva fue comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Mancharon sus almas. Y por eso Dios acordonó el árbol de la vida. No fuera que vayan a comer de ese árbol estando manchados en su alma. Continúo. En resumen, el análisis global en lo que es Levíticos capítulo 5, versículo 1, en un resumen, los versículos 1, 5, 6, 17, hablando de Levítico 5, dicen, si alguno pecare, confesará aquello en que pecó. Versículo 6, y para su expiación traerá Dios por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera, un cordero o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Versículo 18. Traerá pues el sacerdote para expiación según tú lo estimes, un cordero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. No olvidemos las palabras claves presentes en esta cita. Lo que es el sacerdote, lo que es ahora sí como dice, lo que se ofrece, el perdón de los pecados, inclusive la confesión. Lo que es la confesión. Por eso le digo, muchos que dicen es que recibimos la Santa Cena. ¿Y estás confesado? ¿Has confesado tus pecados al sacerdote para ser merecedor de recibir lo que es esa cena? Entonces, todo esto que hacía el sacerdocio en el Antiguo Testamento se llama culto. Todo esto es culto. No perdamos de vista la cita de Levíticos y todo el libro. El sacerdote era el que manejaba y lograba en un altar el perdón de los pecados mediante un cordero. Esto bíblicamente se llama sacrificio, ofrenda, dones, o sea, sacrificio. Un cordero, ofrenda, lo que se ofrecía en el altar. Dones, regalos ofrecidos a Dios en el altar. Con estas bases ahora apelaremos a evocar pasajes del Nuevo Testamento. Es necesario repetir los episodios anteriores y realizar un resumen de esta primera parte. Lucas 22:19. Tratemos de compararlo con Levítico 5:1 en adelante. Podemos asociar todo un interesante escenario donde se evidencia la existencia de altar, sacerdote, levita, un sacrificio de un cordero, perdón de los pecados. Y en Lucas 22:19, la última cena, también se evidencia que está Jesús con los 12 alrededor de una mesa altar. Jesús se ofrece como sacrificio, habla de sangre, instituye nuevos sacerdotes y pide que hagan lo mismo. Y lo más resaltante es que dice, esta copa es el nuevo pacto, queriendo decir que ya el antiguo pacto queda atrás. Ya no más sacrificios y de sangre de animales.
Ya no hay más sacrificios y de sangre de animales. Y abre una nueva alianza, una nueva sellada con su sangre. Tratemos de colocar la lupa en todo el ambiente de la última cena y nos daremos cuenta de la similitud de ambos escenarios. La cita dice expresamente así: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, después hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes es derramado. Entonces, en análisis, ¿qué sucedió allí? ¿Qué dijeron? ¿Cuál es la impresión y la actitud de sus apóstoles? ¿Qué aspectos hay presentes en la última cena? ¿Cómo podemos comparar esta situación con Levítico 5.1? La respuesta: Jesús se ofrece como cordero en ese altar y dice: este es mi cuerpo y este es mi sangre. ¿Qué observan los apóstoles en ese momento? Observaron que Jesús mostró un pan y una copa y dijo que eso era su cuerpo y su sangre, los cuales serían entregados por el pecado de todos. ¿Y qué significa entregado y a quién? La respuesta: ¿qué significa entregado y a quién? La respuesta: por supuesto que a Dios, porque los sacrificios son para Dios. Lo mismo ocurriría en el Antiguo Testamento. Levítico 5, el cordero ya consumido en cenizas, era entregado, enviado, ofrecido a Dios por los pecados del pueblo. Poner la lupa que Jesús en Lucas 22:19 dijo: que por ustedes es entregado, que por ustedes es derramado. Esto significa que Él se ofrece a Dios como sacrificio por los pecados del mundo. ¿Cómo sabemos que ese pan y vino transformado en el cuerpo y la sangre del Señor es por los pecados del mundo? La respuesta lo aclara Mateo 26:26. O sea, son prácticamente los diferentes escenarios de la última cena. Mateo 26:26, cuya cita es el paralelo de Lucas 22:19. Mateo narra la última cena, pero esta vez dice algo que lo presenta algo que no le presenta Lucas 22:19. Por lo tanto, Mateo 26:26 dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed. A ver. Aquí estoy nuevamente. Díganme si me alcanzo, si ahora sí me veo bien, sí. Ya volvió la señal. Ah, perfecto, sí. Así que se me hizo raro que me dijeran que estaba pausado, que continuaba pausado. Ya no se ve pausado, ¿verdad? Ya. Sigo en la parte que me quedé. Antes de que vuelva a pasar otra cosa. Que sepa qué pasó, pero vamos a continuar. Me quedé en la parte de, ya se establecieron lo que son los sacerdotes. La palabra misa significa enviar, es decir, presentar u ofrecer, llevar a Dios un sacrificio por el pecado, como se hacía en el Antiguo Testamento, manos de los sacerdotes levitas. Conclusión: los pasajes bíblicos 22:19 y Mateo 26:26 enseñan de manera literal que el pan y vino es cuerpo y la sangre del Señor para el perdón de los pecados, y sin lugar a dudas hay que comerlo para tener vida. Por lo tanto, en Lucas 22:19 y Mateo 26:26 se establece un nuevo culto con el Señor y la sangre de Cristo ministrada por los sacerdotes. Nota: los hermanos separados erróneamente toman la palabra culto de la Biblia para denotar una reunión.
o campaña donde ellos oran y alaban al Señor. Y el culto no es eso. Un culto no es andar haciendo alabanzas. A ver, déjenme más. Un culto no es un lugar nada más de pura alabanza. No. Un culto se hacen ofrendas y sacrificios para el perdón de los pecados. Y se necesita un sacerdote y se necesita un altar. En lugar del oculto necesitan el altar, el sacerdote, la ofrenda para el sacrificio de los pecados. Se necesita lo que es en los altares. Si no se tiene eso, entonces no existe el culto. Nada más es un lugar donde están haciendo alabanzas y se acabó. Pero culto no es. Continúo. Con el cuerpo y la sangre de Cristo ministrada por los sacerdotes, fíjense, ellos le llaman culto a los hermanos separados cuando realmente eso no es un culto, sino un oficio, eso no es un culto. En el culto se necesitaba lo que es el oficio donde hay sacerdotes, un sacrificio de un animal, derramado de sangre. Hacer eso, ¿hacen eso los hermanos separados? No lo hacen. O sea, otro aspecto importante de la relación a la falsa simbología de la Eucaristía según los hermanos separados, no perdamos de vista nunca que los hermanos separados aseguran que Jesús, cuando tomó el pan y dijo, sí, es que sí pasa el momento, de repente pasa algo en la señal, sí, de repente habían como 50 o 60 personas y se fue para abajo. Se han de haber pensado que me fui. Y ni modo. Los que se quedaron a escuchar, pues ya. O si ahorita me ven, pues entonces regresan los hermanitos. No perdamos de vista nunca que los hermanos separados aseguran que Jesús, cuando tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo, el que coma de este pan, etc. ¿sí? Ellos dicen que es una simbología o una representación, simplemente un mero recuerdo. Pero surge la siguiente pregunta. ¿Qué podría ser tan delicadísimo que San Pablo dice que cualquiera que comiere del pan y del vino consagrado con pecado mortal, o simplemente no reconoce, no comprende o no discierne que allí está Jesús vivo y palpitante? Veámoslo. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27 al 29. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27 al 29. Es hora del almuerzo. Llegaste a buen momento, Blacas. Se podría decir que te esperamos. Hace ratito no sé qué pasó. 15 minutos nos perdimos. Como 15 minutos se cortó la señal. Fíjense cómo dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 al 29. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, vuelvo a repetir, estando en pecado, lo mismo que sucedía en el Antiguo Testamento, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, sin tomar en cuenta que es el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué clase de juicio? Ya sabemos que ese juicio ya sabemos que los va a llevar a algo bueno o lo que es algo malo. Porque recuerden que dentro de un juicio se notan los culpables y los inocentes o los justos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿no seríamos juzgados? El versículo 31. La doctrina protestante que dice, en la última cena o en la santa cena, que ellos le dicen así, Jesús lo dijo por mero símbolo. Para ellos por eso es una santa cena. Siendo que no viene santa cena en ningún lado.
Por lo tanto, y también en caso de nosotros, la última cena tiene de hecho un significado. Ahorita ampliamos el significado en la última cena. Porque es más profundo de lo que ustedes creen, ¿eh? Eso no es nada más la última cena que se tuvo en vida con el Señor. La última cena tiene en realidad más trasfondo. Y ahorita lo van a ver, porque hasta en Apocalipsis están los invitados a la fiesta, a la cena del Señor. Entonces también sería nuestra última cena, incluyendo allá. Última cena, Jesús lo dijo por mero símbolo según el protestante, pero en la doctrina católica, de manera que cualquiera que comiere de este pan o beba de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué es lo que sucede? Mismo Pablo está refutando esa teoría protestante, la cual dicen que la Eucaristía es una simple simbología, cuando la Biblia dice que es otra cosa. Es más, bueno, esta parte no la dice aquí. Bueno, no estoy seguro, pero la voy a agregar. Como inclusive, ¿quién consumió el pan de manera indigna de los apóstoles? Si se acuerdan, ¿quién consumió el pan de manera indigna entre los apóstoles? Judas. Judas consumió el pan de manera indigna entre sus apóstoles. Es más, en el lavatorio de los pies hay que acordarse que el mismo Cristo dijo, no todos están limpios. ¿Y cómo se recibe el pan? Se tenía que recibir limpios. Juan capítulo 13, versículo 2. Vamos a ver. Juan capítulo 13, versículo 2. Este no es parte de lo del curso, pero se las voy a agregar. De aquel que consume indignamente el pan, que dice, juicio come para sí. Hay algo que sucedió y Dios siempre ve el corazón de las personas. Dios siempre ve el corazón de las personas. Y de ahí siempre les pongo el ejemplo de Génesis 4, con lo que es Caín y Abel. Con Abel Dios un corazón digno. La ofrenda de Caín, digo de Abel, le fue de agrado, porque primero vio a Abel. Le fue de agrado a Abel y le fue agrado lo que es su ofrenda. Pero cuando vio a Caín, no le fue de agrado Caín por lo que tenía en su corazón y por lo tanto su ofrenda tampoco le agradó. Y recuerden lo que decía más adelante. El pecado se enseñoreará de ti. Si tu corazón tiene cosas dignas, vas a hacer el bien. Pero si tu corazón tiene otras cosas, entonces el pecado se enseñoreará de ti. ¿Y qué es lo que hizo Caín? Pues como dice, desvivió al hermano. Le quitó la vida al hermano. Entonces hizo algo, porque su corazón estaba mal. Juan capítulo 13, versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, fíjense, tenía Judas Iscariote la intención malvada en el corazón, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, ya le había puesto la maldad en el corazón. Consumió de manera indigna, Juan capítulo 13, versículo 26, 27, dice, respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es, y mojando el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él, un juicio para sí, diciendo como de manera, este es mío, por parte de Satanás, porque ¿qué tenía en el corazón? ¿Tenía un corazón limpio? No, tiene un corazón manchado, tiene un corazón echado a perder. Y por eso Satanás se le hizo más fácil entrar en él, porque no hubo un discernimiento del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Poquito antes, en lo que es el lavamiento de los pies, encontramos que no todos estaban limpios, porque eso lo dijo Cristo, sí, que no todos estaban limpios. Déjame ver, sí. Era un poquito antes.
versículo 10. Juan capítulo 13, versículo 10. ¿Se acuerdan que Pedro dijo, no, entonces vamos a lavarnos todos? Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes limpios están, aunque no todos. ¿A quién es la referencia? El que no estaba limpio. Judas. El que está limpio de pecado. El que está limpio para recibir al Señor. Entonces va a recibir al Señor. No está manchado en el pecado. No va a permanecer en el pecado. Entonces continúo. Esta partecita como una pausa de lo que leí. Bueno, de lo que... para agregar así. Del discernir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y que juicio come para sí. Entonces, cuando decimos que la Eucaristía es para el perdón de los pecados, como enfoca Mateo 26:26, se refiere precisamente en reparación a los pecados tanto para los vivos como para los difuntos. El comulgante puede también ofrecer su comunión por algún difunto, dándonos además beneficios espirituales o temporales. Yo en mi caso, ejemplo, la última Eucaristía, la ofrecí por un vecino que falleció hace poquito. ¿Por qué? Porque podemos pedir por nuestros pecados y podemos pedir por los de alguien más. O sea, hay que acordarnos sí de nuestros pecados, pero también pedir por los demás. Por eso cuando Pablo, en 1 Timoteo capítulo 2, ese es el ofrecimiento. Fíjense cómo entra. Ahora sí, en mayor concordancia en la Eucaristía, a pedir por los demás. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, que hace rato lo leímos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, que recuerden que la Eucaristía es acción de gracias. ¿Y qué es lo que pide Pablo para pedir por los demás? Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. O sea, no solamente por ti, sino también por todos los hombres. Y aquí no te dice si están vivos o no están vivos, no, es por todos los hombres. Y hombres, lógicamente, también guarda a las mujeres. Así tampoco no va a decir, no, nada más dijo por los hombres y las mujeres, que también guarda a las mujeres. Hombres en referencia a humanidad. Entonces, primera de Timoteo, capítulo 2, también hace referencia a tu Eucaristía. La puedes ofrecer por alguien más, ya sea por un difunto, por un familiar, por ti, que también es muy importante. Entonces, continúo. Así que si ven como esa parte de 1 Timoteo capítulo 2, como que ya hizo un mayor clic a la hora de la acción de gracias. La Eucaristía, pedir por los demás y pedir también por ustedes. Y lógicamente, se puede ofrecer la comunión por algún difunto, dándonos además beneficios espirituales o temporales. La Eucaristía no borra los pecados mortales o graves, sino a través del sacramento de la confesión. Porque recuerden que la Eucaristía es una consecuencia de que nosotros pudimos nos confesamos y podemos ser partícipes de la Eucaristía. Si no estamos confesados, no podemos pasar ahora sí como decía, al paso 2. Primero la confesión, luego la Eucaristía. Entonces, es muy importante, es estar limpios, así como lo vimos en el caso de Judas. En el caso de Judas, y cómo lo reclama Pablo. Entonces, no borra los pecados mortales o graves, sino a través del sacramento de la confesión. Sin embargo, sabemos que cuando una persona asiste a la confesión mediante un sacerdote, los pecados quedan perdonados, según sea el caso, y el efecto de la comunión es reparar los daños causados por los pecados cometidos. La Eucaristía solamente borra los pecados veniales o leves. Para explicar esto, veamos los siguientes ejemplos. Porque recuerden que hay pecados de muerte y pecados que no son de muerte. Todos al final de cuentas pecados, pero unos son de muerte y otros que no son de muerte. Primera de Juan, capítulo 5, del versículo 14 en adelante. Que hace esa referencia. De hecho, tal vez lo vamos a ver aquí.
Si no lo dice, pues yo precisamente ya les estoy dando la referencia. Primera de Juan, capítulo 5, del 14 en adelante. Un ejemplo de esta reparación. Emotivo mensaje de joven que rompió los vidrios de la ventana de su vecino. Un joven practicaba fútbol en el patio de su casa. De pronto pateó fuerte la pelota, el cual fue a dar a la ventana de la casa de su vecino, partiendo casi todos los vidrios de la misma. El joven valientemente fue a pedirle perdón a su vecino, planteándole que no tenía cómo pagar los daños. Sin embargo, su vecino lo perdonó del corazón. Lo perdonó de corazón. El joven regresó a su casa sintiéndose en paz. Veamos otro ejemplo. Los clavos de madera. El joven de mal genio. Había una vez un joven que tenía un muy mal genio. A veces se dejaba arrastrar por la ira, el cual es un pecado capital. Su padre le regaló una caja de clavos y le dijo que cada vez que que perdiera el control, tenía que clavar un clavo en la parte trasera de la puerta. El primer día el joven había clavado 37 clavos en la puerta. Durante las semanas que siguieron, como había aprendido a controlar su rabia, la cantidad de clavos comenzó a disminuir diariamente. Descubrió que era más fácil controlar su temperamento que clavar los clavos en la puerta. Finalmente, llegó el día en que el joven no perdió los estribos. Le habló a su padre sobre esto y su padre sugirió que por cada día que pudiera controlar sacara un clavo. Los días transcurrieron y el niño finalmente pudo contar a su padre que había sacado todos los clavos. El padre tomó a su hijo de la mano y lo llevó hasta la puerta. Le dijo: «Has hecho bien, hijo mío, pero mira los hoyos en la puerta. La puerta nunca volverá a ser la misma. Cuando dices cosas con rabia o cuando cometemos pecados, estos dejan una cicatriz igual que esta. Le puedes clavar un cuchillo a un hombre y luego sacárselo, pero no importa cuántas veces le pidas perdón, la herida siempre seguirá ahí. Una herida verbal es tan dañina como una física. Cuida lo que dices, calcula lo que haces aún en momentos de ira. Los agujeros no se irán de la madera. Se pueden ocultar con pastas, pero tan solo es un parche. Los corazones rotos nunca vuelven a ser como antes». Moraleja, en base a las dos historias anteriores, cuando nos confesamos mediante el sacerdote, recibimos la absolución. Dios perdona de corazón nuestras faltas, como el vecino que perdonó al joven que rompió los vitrales de la ventana. Pero hay casos, no todos, donde el comulgante debe reparar los daños, como por ejemplo devolver lo robado, devolver la fama a una persona que haya calumniado, pedir perdón a una persona ofendida o engañada. Claro está que el papel de la Eucaristía es borrar las máculas que quedan en el alma, como las cicatrices de los clavos en la puerta de madera, o los vidrios de la ventana que no pudieron pagarse o repararse. Pero el cristiano, si ha robado en materia grave o calumniado a una persona, deberá por otro lado devolver lo robado, devolver la fama a la persona calumniada. En conclusión, la confesión perdona los pecados y la comunión repara los daños. También es trabajo del purgatorio el purificar, que ese ya es para otro tema. No, ese es para otro tema. El ladrón que roba millones de dólares de un banco podría caer en el error de pensar que tan solo confesándose, y atentos porque esta es una idea protestante, dicen: me robo los millones, ya sé, me confieso con el sacerdote, ya quedé perdonado de los pecados, y yo puedo conservar los millones porque ya fui perdonado del pecado. Atentos, porque ese es pensamiento protestante. No es enseñanza de la iglesia. Dicen que se confiesen con Dios vivo y no reparan, ni confesión y ni reparación. En caso de los hermanitos protestantes, ni confesión ni reparación. Fíjense, aquí está otro ejemplo. El ladrón que roba millones de dólares de un banco podría caer en el error de pensar que tan solo confesándose con un sacerdote su pecado va a quedar perdonado. Y podría seguir robando porque ha pensado equivocadamente que la confesión y la comunión borran todo. No es así. Para que haya reparación de su falta,
deberá devolver lo robado. Lo mismo sucede con el que levanta calumnia contra un hermano. Deberá devolver su fama. En conclusión, la comunión borra las cicatrices que dejan los pecados mortales. Borra en forma definitiva y total los pecados veniales. Les invitamos a leer el Catecismo de la Iglesia Católica en los siguientes numerales. Aquí ya me dieron numerales de la Iglesia. Recuerden que el Catecismo bueno, hay diferentes catecismos. A mí me gusta mucho esta presentación de esta. Me encanta mucho lo que es esta. Dice 150 contradicciones. Ahí les va, ahorita. Nada más, pequeña pausa. Es que no lo quiero decir de esa manera, porque se escucha muy feo. Hay una página, ya hace tiempo se las platiqué. Pero para que no se escuche tan feo, esta página es mi juguete. Para que no se escuche tan feo. Esa página es mi juguete. La página se llama, déjenla encuentro. Porque esta la descubrí por una, entre comillas, atea. No como atea, pero sí tiene algo en contra de la iglesia, en contra de la religión. Esta es una página supuestamente Vindicia. ¿Será? Déjame ver. No, esta no es. Aquí está. Creo que es esta. Sí, sí es esta. Una que en inglés dice pilp61.github.io. Esa página, como que dice, es mi juguete. Más adelante, porque de hecho tiene varios comentarios que dicen, es que hay contradicciones en la Biblia. Y esa página es mi juguete. Pero lo tengo que hacer, háganle cuenta que aparecen como 200 preguntas. Hay como 200 preguntas. Déjenme ver. Ejemplo en la que dice como contradicciones, no sabiendo que en realidad se complementa lo que está en la Biblia. Unas, las respuestas son simplemente se complementa la Biblia. Otras no entendieron lo que significa la Biblia. Y en otras confunden lo que son cómo se compone la Biblia en cuestión de no es, ¿cuál es la palabra? Lectura, ya se me olvidó cuál es la palabra, sí. De lo que había en el arca del pacto, fíjense, son... Y hallamos, déjenme ver. Bueno, en contradicciones, según, aquí encuentro 56. Pero déjenla paso a español, déjame ver. Y esta página, bueno, me sirve porque es mi juguete. Judas murió, ejemplo de la muerte de Judas, que dice, es que aquí hay una contradicción. No, hay dos tradiciones, hay dichas. Inclusive de la muerte de ¿es Saúl? Sí. Sí, Saúl. Sí era Saúl antes de David, ¿verdad? Nadie dice que Jesús no fuese judío, Jesús era judío. Y así varias cosas. Y contradicciones, 140. 140 contradicciones. Esas son mi juguete, así de esas 140 preguntas. Y es de una página, supuestamente que haya contradicciones en la Biblia y no sé qué tanta cosa, pero más bien no entendieron la Biblia. La quieren manejar como un libro científico, un libro de matemáticas y ese tipo de cosas. No la entendieron. En la muerte de Saúl, en las tradiciones, si es Saúl, en las tradiciones hay dos tradiciones que se juntan. Atentos. Porque esas tradiciones, lógicamente, como fue transmitido y son diferentes tradiciones, dicho en diferentes lados, en algún punto no debían coincidir. Es lógico eso. Entonces, hay diferentes tradiciones. Es más, en Génesis, son Génesis 1 y Génesis 2, hay dos tradiciones de la creación del universo, pero esas dos se complementan. Al igual que lo de Saúl, la tradición de lo primera de Samuel y segunda de Samuel, se complementan. Esas dos se complementan. Y aquí hay otra que son como 400, pero dice
contradicciones bíblicas anotadas de Skeptic, y son como 472. Digo, todas esas van a ser, me encanta porque las voy a agarrar todas, pero es que sí me voy a tardar algo de tiempo, porque si es, como me ponen a investigar más, tengo que dedicarle mucho tiempo. Pero esas me encanta porque varias de esas contradicciones que de repente a un católico lo agarran así como que, ay, esta nunca me la habían preguntado. Es fácil responderlas ya cuando prácticamente, ya te la han preguntado en otro lado. Que tú dices, ah, la respuesta está aquí, así, así, así. Tú no entendiste esto así, 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 por eso piensas esto. Entonces, los vamos a checar todas esas. Fíjense, les voy a leer los numerales, déjenme ver si ya casi terminamos. No. Y me voy a quedar, me va a faltar. Pero sí, de esa página, le digo, ese es mi juguete esa página. Una página al estilo atea. Supuestamente atea. Me encanta esa página, porque no entendieron las escrituras. Sigo leyendo. Les invitamos a leer el catecismo. Numerales 1411. 1411. Solo los sacerdotes válidamente ordenados, solo los sacerdotes válidamente ordenados pueden presidir la Eucaristía y consagrar. Jamás los pastores protestantes. Un pastor jamás puede consagrar. Jamás. Eso hasta en el Antiguo Testamento también está muy condenado. En el Antiguo Testamento está muy condenado a tomar el lugar de un sacerdote. El numeral 1411. Numeral 1412. ¿Qué pasó, hermanita Susi? ¿Qué pusiste? No. No sé quién le responderías. Numeral 1412. A través de la epíclesis, es decir, el sacerdote invoca al Espíritu Santo, y con las palabras de consagración el pan deja de ser pan y el vino deja de ser vino. 1412. Bueno, es el 1412, 13, 14, 15, 17, 19. Bueno, 1411, 12, 13, 14, 15, 17 y 19. Olvídate del 11 al 19. Entonces, les invitamos a leer el Catecismo de la Iglesia Católica. Si en el numeral 1411, el 12, que dice, a través de la epíclesis, es decir, el sacerdote invoca al Espíritu Santo y con las palabras de consagración el pan deja de ser pan y el vino deja de ser vino. En el 1413 ocurre la transubstanciación. Cristo se hace presente en el pan y vino de manera real, viva y gloriosa, y jamás simbólicamente, como aseveran los hermanos separados. El numeral 14, 1414, la Eucaristía es ofrecida en reparación de los pecados. Santificación al comulgante nos proporciona grandes beneficios espirituales o temporales, y lo afirma Hebreos capítulo 10, versículo 14, nos hace perfectos a los santificados. Hebreos 10:10, somos santificados a través del cuerpo de Cristo. Hebreos 13:12, la sangre de Jesús justifica. Esto en el numeral 1414. En el numeral 1415 y 1419, con la Eucaristía del comulgante se une en común unión. Por eso es comunión. Es común unión. Se une en común unión con Jesús. Le perdona los pecados veniales y lo protege de pecados que le acechan. El que comulga fortalece la unión de la Iglesia, del mismo modo que sostiene sus fuerzas mientras peregrinamos por la vida, y acrecienta el deseo por el cielo. Nos une a la Iglesia que ya está en el reino de los cielos, incluyendo la estrecha comunión con la Virgen María y todos los santos. El numeral 1417 se recomienda vivamente comulgar las veces que sea y cada vez que se celebre la Santa Misa. Los apóstoles, nuevos sacerdotes,
Y creo que este es lo último que les voy a alcanzar a comentar. A ver como cuánto queda. Sí, como dos comentarios más. Y ya no voy a alcanzar más. El tiempo se me viene encima. Sí, estuvo largo, ¿eh? Y además, y hoy empezamos a las 11 puntualitas. Los apóstoles nuevos sacerdotes. Sí, debemos tener presente que Jesús es el nuevo Cordero, pero también el sumo sacerdote. Y los apóstoles pasan a ser sus sacerdotes. Jesús instituye los nuevos sacerdotes en el momento en que dijo, hagan esto en memoria mía. Jesús da una orden de repetir ese sacrificio en una mesa. Hay un nuevo culto. Ese oficio es exclusivo de los sacerdotes. Por eso los apóstoles, al repetir la última cena con las especies de pan y vino, realizan el culto, y un nuevo sacrificio con la sangre del Señor se realiza el memorial. Por eso en Mateo 26 es el paralelo de la última cena. Específicamente el versículo 28. Los apóstoles, al repetir esta cena, conmemoran y anuncian la muerte de Jesús para remisión de los pecados a través de las especies del pan y vino. Con esto nos damos cuenta que el motivo por el cual Juan el Bautista llamó a Jesús Cordero, y lo podemos observar en Juan 1:29, él ve a Jesús y exclama, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o para el perdón de los pecados. Por eso la Iglesia Católica conmemora cada Jueves Santo, la última cena, y celebra el Día de los Sacerdotes porque aquel Jueves Santo los apóstoles pasaban a ser sacerdotes del nuevo culto, instituido por el Señor. A todas estas, ¿qué es lo que no comprenden los hermanos separados? ¿Por qué insisten en afirmar que la Eucaristía es una falsedad? Y que además enseñan que Jesús no es pan y vino sino simbología o un mero recuerdo. Aquí voy a agregar estos tres detalles en la última cena. Recuerden, en cuestión de esta última cena, ya no hay más sacrificios de animales, ya no existen más esos sacrificios ni diferentes animales a consumir. Él es el último y definitivo. Él es la última cena y definitiva para el perdón de los pecados. Es el último y definitivo sacerdocio establecido por Dios. Es en cuestión de última, porque no existen más. Ya no existen más. Ese es el pan establecido. Ese es el sacerdocio establecido. Por esa cuestión también la última cena. Ya no existen más. Esa es la única que hay. No solamente es la última que se hizo antes del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sino es la última que quedó establecido, ahora sí como dice, un sacerdocio definitivo, es el último y que nada más queda. Lo que es la Eucaristía, el pan y el vino, el último y que nada más queda y jamás va a ser cambiado. Y lo que es en el cielo, Apocalipsis capítulo 19. Vamos a ver, Apocalipsis capítulo 19. Que esto es también importante. Apocalipsis capítulo 19. No es parte de aquí, pero se los voy a agregar. Apocalipsis capítulo 19. Que dice, del versículo 9. Bueno, desde el versículo 8. Vamos a leer un poquito antes. Vamos a hablar de la iglesia. Desde el 7 voy a leer. Desde el 19:7 y termino en el 10. Apocalipsis 19, del 7 al 10. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, Recuerden también qué es lo que significa lo que es Eucaristía, lo que es acción de gracias.
porque esto es también parte importante. Y sigo versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, la última cena establecida y la única. Ya no hay más. Esa es la última. No hay más que vayan a sustituir. No existe otro sacerdocio diferente. Nada más. Esa es la última. De ahí no existen más. Han llegado las bodas del Cordero, ¿sí? Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los invitados a la cena de la boda del Cordero. Por eso es muy importante la Eucaristía, que asistan a la misa, la Eucaristía. Yo me postré a sus pies para adorarle y me dijo, mira, no lo hagas, yo soy siervo tuyo. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y fíjense, recuerden cómo recibimos lo que es en la Eucaristía. Lo recibimos también de manera espiritual, así. De que la sustancia ya no es pan y vino. Esa es la transubstanciación. Materialmente lo vemos en lo que es pan y vino. En la transubstanciación ya no es pan y vino. Ahora es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Palabras de vida, palabras verdaderas de Dios. Vuelvo a repetir el versículo 9. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Por eso le llamamos la última cena. No Santa Cena. ¿Por qué razón no Santa Cena? ¿Y por qué le da más significado la última cena? Uno, ya les expliqué. Porque mayor significado la última cena. Ya no hay más sustitución. Y en cambio los otros hermanitos que dicen Santa Cena, para ellos es un símbolo. Que cualquier cosa sirve para representar una Santa Cena. Cualquier cosa sirve. Unas galletitas, un gansito, un jugo de uva. Para ellos es una representación, una obra teatral. Y ni a Santa llega. Ni a Santa llega. Porque si la respetaran como Santa Cena, llegarían a la confesión de los pecados para recibirlos limpio. Pero qué bueno que para ellos es una obra de teatro. ¿Por qué digo que qué bueno? Sino cuántas veces caerían en condenación por recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo sin discernir que es el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Caerían en una condenación constante. Qué bueno que los pastores no son verdaderos sacerdotes. Qué bueno que para ellos es una obra de teatro, porque si no caerían en condenación constante. Entonces, hasta que vean, que pongan atención bien en la Biblia, ellos que dicen que leen bien la Biblia, y noten esa realidad. Entonces, continúo. Esta última parte, y con esta... no, hasta aquí me voy a quedar. Explicación en el término sacrificio de Jesús en el altar a través del pan y vino, significado de la palabra memorial. Y esta está bien padre, la palabra memorial. Atentos, porque la palabra memorial para muchos es, yo me acuerdo cuando jugaba con mi abuelita. Para ellos eso es un memorial. Y para en cuestión de Jesucristo, en cuestión de Dios, la palabra en memoria, cuando para él hoy, siempre trae las cosas en cuestión de hoy. Así como de manera de resumen, cuando el sacerdote hace la ofrenda del pan y el vino, es como si el mismo Jesucristo en ese instante estuviera haciendo la ofrenda del pan y del vino. Ese es el memorial, así, traer al presente y con las promesas futuras. De hecho, eso no lo voy a decir, pero ya lo checaremos el día de mañana. Hasta aquí me voy a quedar, pero nada más para que se den esa idea. Nadie se va a salvar por una religión, la salvación es por gracia. Es que hay un problema. Lo que es Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, nos dice que aquellos que se bautizaron por el bautismo son salvos, y son salvos porque son introducidos en la iglesia. Aquellos que habían de ser salvados son introducidos a la iglesia, y lo dice, de hecho, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, lo puedes leer, versículo 47.
Igual lo de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, o estamos hablando de Primera de Pedro, capítulo 2, ahorita lo checamos así. Son salvados por el agua, que es el bautismo que hoy en día tenemos, salvados por el bautismo, salvados por la iglesia, y la iglesia por la cual hay una religión verdadera, que he dicho, Hechos de los Hebreos, capítulo 7, versículo 11, y habla mucho de religión. Eso se lo dejé de tarea a un hermanito, ya lo vieron a el hermanito carpintero. Voy a subirlo, de hecho, el diálogo con él, para vean si él mismo se entendió. Yo no le entendí. A ver si él mismo se entendió. Porque dice, es que religión no es lo mismo que relación, pero estábamos leyendo la definición que religión era una relación con la divinidad. Dice, sí, pero es que es una relación. Sí, pero la relación significa religión. Pero es que no es igual, pero aquí la definición es igual. El ladrón que se salvó no tuvo tiempo para bautizarse. ¿Quién te dice que no? ¿Quién te dice que no? Recuerda que Juan cuando bautizaba salía toda la región de Judea y todos los alrededores, todos se bautizaban. Todos. ¿Quién te niega? Tú no me puedes decir si en ese estaba el ladrón o no. Yo no te puedo decir, ahí estaba el ladrón. Pero tú tú no me puedes asegurar tampoco de que el ladrón no era parte de esos todos que iban a bautizarse. Entonces, hermanitos, termino lo que es con esta oración. Digo nada más porque el tiempo sí me ganó. No pensé, pensé que la iba a poder terminar. Sí me ganó el tiempo. Mañana continúo ya nada más con esta parte del memorial. Y seguimos con Eucaristía. Seguimos con lo de la Eucaristía. Termino con esta oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios, y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Y sigo porque me aventé la oración que va al principio. Soberano y eterno Dios, gracias por tu palabra que nos transmites a través de los estudios de la Biblia. Ayúdanos para que siempre tu Santo Espíritu siga iluminándonos y tu palabra continúe siendo lámpara para nuestros pasos y luz de nuestros senderos. Disipa toda tiniebla de error y permítenos cada día una fe más firme y sólida, que podamos ser tus fieles colaboradores en tu plan de salvar a los que se desvían del verdadero camino. Ayúdanos a no desmayar, a perseverar hasta el final. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanitos, cuídense mucho. Muchas bendiciones. Ya estuvimos viendo varias objeciones. Lástima a los que llegaron tarde. Y ya en otra ocasión, el día de mañana, igual mismo horario, voy a procurar iniciar puntualmente a las 11. Como si ahorita ya me van a dar la 1. Voy a revisar algo aquí rápido, a ver si encuentro lo que es un señor, porque son compromisos que tengo. Y ya el día de mañana voy a procurar iniciar puntualmente a las 11 para terminar en lo posible el tema lo más pronto que se pueda, porque ya nos atrasamos un poco. Pero bueno, nos vamos a quedar con esa parte del memorial, el significado del memorial. Que muchos se quedaron con el pensamiento de, significa como cuando yo jugué con mi abuelita y se quedaron en el pasado. Y eso en la Biblia no significa memorial. O traer en memoria, o traer en recuerdo, no significa eso dentro de la Biblia. Hermanitos, cuídense mucho, bendiciones, y nos vemos, hermanitos, hermanita Lulú, la hermanita, hermano Luis Gerardo, Fred, gracias a todos los que estuvieron conectados, la hermanita Susi, y varios de los que estaban aquí presentes, muchas gracias así. Y disculpen, hace rato sí se nos fue medio feo el internet, no sé qué pasó, pero algo pasó. Entonces ya el día de mañana ya estamos listos para lo que sigue. Bendiciones, cuídense mucho.